Antes de empezar, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate hasta el final. Esta es una historia realista, contada desde el corazón, sobre secretos de familia, traición y segundas oportunidades. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando para ti. Nos vamos mañana, papá. Vendí tu mansión en Inglaterra. Cuando mi hija dijo eso, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Estábamos en la sala de mi casa en Guadalajara, una casa modesta en comparación con aquella mansión. Con el ruido constante del tráfico entrando por la ventana y el olor a comida de los puestos de la esquina. Ella estaba sentada frente a mí, con una blusa elegante y el celular en la mano, como siempre. Es lo mejor, papá dijo, segura, esa casa solo daba gastos. Ahora podrás estar tranquilo aquí en México. Su tono sonaba práctico, casi frío. Pero yo conocía esa casa demasiado bien como para verla solo como un gasto. Tengo 60 años. A esta edad, uno aprende a reconocer cuando algo no encaja. Ella hablaba rápido, evitaba mirarme a los ojos. ¿Y por qué me lo dices un día antes de irnos? Pregunté, manteniendo la calma. ¿Por qué mañana tenemos que ir a Ciudad de México? Al banco y con el abogado. Ya está todo listo. No tienes que preocuparte. Sonrió como si me estuviera haciendo un favor. La miré en silencio unos segundos. Ella pensó que yo no vería los documentos. Pero cuando le mostrara el registro de la venta real, su sonrisa iba a desaparecer. Me levanté del sillón y fui al mueble del comedor. Abrí el cajón de abajo, ese donde siempre guardo cosas que no quiero que nadie toque. Saqué una carpeta vieja, gastada en las esquinas, y la coloqué sobre la mesa. Papá, ¿qué es eso?, preguntó. Impaciente. Mañana, antes de ir al aeropuerto, lo vamos a revisar juntos, respondí. Si todo está tan en orden como dices, no tendrás nada que temer. Él frunció el ceño, pero no insistió. Volvió a su celular, fingiendo normalidad. Mientras la observaba, una mezcla de orgullo y tristeza me invadía. Era fuerte, decidida, independiente. Pero también era la misma niña que, años atrás, corría por los pasillos de aquella mansión, sin entender por qué su madre lloraba a escondidas. Esa casa en Inglaterra no era solo una propiedad, era el resumen de una historia complicada entre dos países, dos familias y muchos silencios. Y ahora, por primera vez, iba a enfrentar a mi hija con toda la verdad, no solo sobre la venta, sino sobre el secreto que esa mansión escondía desde antes de que ella supiera siquiera pronunciar su propio apellido. Antes de empezar este segundo capítulo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí se cuentan historias reales, llenas de emoción, que te acompañan hasta el final del video. Tu suscripción ayuda a que más personas conozcan estas historias. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol. A los 60 años, el cuerpo se acostumbra a dormir poco, pero esa noche fue diferente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mansión, el jardín húmedo, las ventanas grandes. Y a mi hija corriendo por el pasillo, sin entender por qué su madre discutía con su abuelo en voz baja. Cuando salí al comedor, ella ya estaba vestida, con una camisa blanca impecable y el cabello recogido. Tenía prisa. Tenemos que irnos temprano al aeropuerto. Papá dijo, no quiero problemas con el vuelo. Antes del aeropuerto, vamos a resolver otra cosa, respondí, señalando la mesa. La carpeta estaba allí, exactamente donde la dejé. Me senté y la abrí con calma. Siéntate, por favor, ella suspiró, contrariada, pero obedeció. Dejó el celular a un lado, como si quisiera mostrar que estaba totalmente disponible. Esa misma necesidad de controlar la impresión que causaba era algo que había heredado de su abuelo inglés, aunque nunca lo hubiera conocido de verdad. Saqué 2 grupos de documentos, dije. Tocando el primero es el contrato que tú me trajiste para firmar. Tomé el segundo. Este es el registro real de la venta, directamente del registro de propiedad en Inglaterra. Él frunció el ceño. ¿Cómo lo conseguiste? Tengo amigos allá. No dejé toda mi vida. Cuando volví a México, le acerqué las hojas. El silencio en la casa era pesado, solo se escuchaba el ruido lejano de un camión de gas pasando por la calle. Con la grabación repitiéndose una y otra vez, él empezó a comparar las cifras. Primero, sus ojos se movían rápido, seguros. Luego, más lentos. Después, se detuvieron. No puede ser, murmuró. Vendiste la mansión por casi el doble de lo que me dijiste, le expliqué, apoyando las manos en la mesa. La mitad de ese dinero nunca apareció para Miguela. Dejó escapar el aire, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Yo necesitaba el dinero. Tenía deudas. Papá, no te imaginas lo que ha sido estos últimos años. Tal vez no lo admití, pero lo que sí sé es que mentiste. Y no a cualquiera, a tu propio padre. Él apretó los labios como cuando era niña, y se negaba a llorar delante de los demás. Tú tampoco fuiste sincero, muchas veces se disparó. Cuando mamá enfermó, te fuiste. Dijiste que era por trabajo, que estabas arreglando las cosas en Inglaterra, pero nunca contaste qué hacías exactamente allá. Sus palabras me atravesaron. Me las había dicho otras veces, de otras formas. Pero esa mañana dolían más, porque ahora, sobre la mesa, entre nosotros, estaban no solo los números, sino toda una historia mal contada. Cerré la carpeta y la miré a los ojos. Precisamente por eso tienes estos papeles enfrente.
porque ya no quiero seguir con medias. Verdades, hice una pausa. Esa casa escondía algo más que humillaciones y recuerdos fríos. Tu abuelo no solo fue duro, también impuso condiciones, y una de esas condiciones está escrita en una cláusula que desapareció milagrosamente de tu contrato de venta. Ella me miró, confundida. ¿Qué condición? Que si la mansión se vendía, una parte del dinero debía ir a una fundación para ayudar a niños migrantes en Europa. Esa fue la única forma que encontró de limpiar un poco su propia conciencia. Ella se quedó muda, bajó la mirada hacia los documentos, como si buscara una salida entre las letras. Yo no vi nada de eso. El abogado solo me explicó lo básico. ¿O solo escuchaste lo que te convenía? Respondí, sin levantar la voz. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo, implacable. El vuelo seguía programado. Pero algo importante ya había despegado. Entre nosotros, la posibilidad de hablar, por fin, sin máscaras. Aún podemos ir a Ciudad de México, dije, pero no será solo para firmar papeles. Será para decidir qué tipo de persona quieres ser después de todo esto. Ella respiró hondo, recogió los documentos con manos temblorosas y, por primera vez desde que dijo vendí tu mansión en Inglaterra, no tuvo nada que responder, solo asintió en silencio, aceptando que el viaje que le esperaba era mucho más pesado que un simple trayecto en avión. El taxi rumbo al aeropuerto avanzaba lento por las avenidas de Guadalajara. Afuera, los puestos de tacos, las lonas desteñidas y los letreros de farmacias se mezclaban con el ruido de claxones y motocicletas. Dentro del coche, el silencio entre mi hija y yo era más ruidoso que todo eso. Él la miraba por la ventana, con los documentos doblados en su bolso. ¿Vas a estar enojado todo el viaje?, preguntó, sin mirarme. No estoy enojado, respondí, estoy cansado. Cansado de que, en esta familia, todo se resuelva con mentiras o silencios. El chofer subió un poco el volumen de la radio, donde sonaba una canción vieja de balada en español. Yo recordé otra época, otro país, cuando tu madre y yo llegamos a Inglaterra. No sabíamos nada, le empecé, no conocíamos el clima, ni las costumbres, ni a tu abuelo. Él la resopló. Escéptica, solo sé que tú allá parecías olvidar, que tenías familia aquí, eso es lo que parece, desde tu lado de la historia, respondí con calma. Desde el mío fue distinto, guardó silencio. El taxi tomó la salida hacia el aeropuerto. Tu abuelo nos recibió en esa mansión como si fuéramos invitados incómodos. Seguí, a tu madre le reprochaba todo, haberse casado conmigo, haberse ido a México, haberte criado con costumbres latinas, como él decía. Mamá nunca me habló de eso, murmuró, porque le daba vergüenza, y porque no quería que odiaras a tu abuelo ni a mí. Recordé el jardín húmedo, las mañanas frías en aquel pueblo cerca de Londres, tú corriendo detrás de unas palomas, hablando un inglés torpe mezclado con español. Esa casa era de él, continué, pero cuando se enfermó, decidió dejarla a tu nombre. No por amor, sino para asegurar que tú mantuvieras su apellido, sus reglas, su legado. La cláusula de la fundación fue su manera de lavar la imagen. Él apretó la mandíbula. Entonces al final yo me quedé con parte de un dinero que ni siquiera era limpio. No existe dinero limpio cuando viene de años de humillación, dije. Pero aún así, tenemos la opción de hacer algo distinto con él. El taxi se detuvo en la zona de salidas, mientras el chofer bajaba las maletas. Ella se giró hacia mí. ¿Por qué nunca me contaste esto antes? La miré, cansado, porque pensé que, si hablábamos del pasado, te ibas a alejar más, y ya había perdido demasiado. A tu madre, y casi a ti. Ella sostuvo mi mirada unos segundos. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, se suavizaron apenas. No estoy tan lejos como crees, dijo, en voz baja. Entramos al aeropuerto entre familias con maletas, anuncios de vuelos y el olor a café recién hecho. Mientras hacíamos fila para documentar el equipaje, pensé que aquel viaje, más que llevarnos a Ciudad de México, nos estaba obligando a cruzar un océano que teníamos entre los dos desde hacía años, el océano de lo no dicho. Cuando nos sentamos finalmente en la sala de embarque, ella sacó los documentos de su bolso. Si realmente hay una cláusula que no se respetó, dijo, quiero ver cómo lo arreglamos. No prometo nada, pero no quiero seguir fingiendo que no pasó nada. Te asentí. Con eso basta para empezar. No te pido que seas perfecta, solo que seas honesta, conmigo y contigo misma. El anuncio del vuelo sonó por los altavoces. Nos levantamos en silencio. La historia de la mansión en Inglaterra viajaba con nosotros, metida en esa carpeta gastada. Pero por primera vez sentí que también viajaba algo más, la posibilidad de no repetir los mismos errores. Y mientras caminábamos hacia la puerta de embarque, supe que el verdadero destino no era Ciudad de México, ni la firma, ni el dinero. Era la oportunidad de, por fin, mirarnos como padre e hija sin escondernos detrás de excusas. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí se cuentan historias humanas, reales y llenas de emoción, para que vivas cada capítulo como si estuvieras dentro de la historia. El avión aterrizó en Ciudad de México con un pequeño sacudón y un aplauso tímido de algunos pasajeros. Al fondo, a través de la ventanilla, la ciudad se veía inmensa, una mancha gris y colorida al mismo tiempo, edificios apretados
avenidas interminables y una capa ligera de neblina que lo envolvía todo. Mientras caminábamos por el pasillo hacia la salida, sentí el cansancio en las rodillas, ese recordatorio constante de mis 60 años. Pero también una especie de peso en el pecho que no tenía que ver con la edad, sino con lo que estaba por venir. En el taxi rumbo a Polanco, el chofer sorteaba el tráfico con paciencia resignada. Afuera, veía puestos ambulantes, gente vendiendo chicles entre los coches, edificios viejos junto a torres modernas de cristal. Mi hija iba a mi lado, con el cinturón abrochado y la mirada fija en la pantalla del celular, pero no estaba realmente leyendo nada, solo deslizaba el dedo, subiendo y bajando conversaciones, como si buscara distraerse de sus propios pensamientos. ¿Estás nerviosa?, pregunté. Rompiendo el silencio, ella tardó unos segundos en responder. Sid admitió al final, no sé qué va a pasar cuando hablemos con el abogado. No sé si vamos a poder arreglar algo o si todo se va a complicar más. Las cosas ya estaban complicadas desde el momento en que decidiste ocultar la mitad de la verdad, dije, sin dureza, pero sin suavizar las palabras. Hoy por lo menos vas a poner las cartas sobre la mesa. El taxi se detuvo frente a una torre de cristal con fachada limpia, puertas giratorias y un guardia de seguridad en la entrada. Vestido con uniforme impecable, era el tipo de edificio donde uno siente que cada minuto cuesta dinero. Entramos. El aire acondicionado nos recibió con un golpe de frío seco. En la recepción, una joven nos pidió nuestros nombres y nos entregó gafetes de visitante. Mientras subíamos en el elevador, mi hija respiraba hondo, como si se preparara para una batalla. La sala de reuniones del abogado tenía una mesa larga de madera, una pared de cristal con vista a la ciudad y estantes con libros de derecho perfectamente alineados. Cuando él entró, lo hizo con paso seguro. Traje oscuro, corbata discreta, una carpeta gruesa en la mano. Señorita, qué gusto verlos, dijo, con una sonrisa profesional. Hoy podemos cerrar definitivamente el proceso de venta. Solo faltan unas firmas y algunos detalles administrativos. Mi hija se acomodó en la silla. Vi cómo tragaba saliva antes de hablar. Antes de firmar. Necesito decir algo, le empezó. El abogado la miró con curiosidad. La escucho. Cuando vendí la mansión en Inglaterra, no fui completamente honesta con mi padre, él dijo. Sin rodeos, le dije una cifra menor a la real y me quedé con una parte del dinero sin informarle. El aire pareció hacerse más denso. El abogado dejó la pluma sobre la mesa y entrecerró los ojos, evaluando la situación. Entiendo, respondió despacio, legalmente. Usted era la beneficiaria de la propiedad, según el testamento, pero la relación entre ustedes es un tema familiar, no es solo familiar, le intervine, colocando mi propia carpeta sobre la mesa. Hay algo más. En el testamento original existe una cláusula que indica que, si la mansión se vendía, una parte del dinero debía destinarse a una fundación que trabaja con niños migrantes en Europa. Esa condición no aparece en el contrato final de venta. El abogado tomó los documentos que le pasé y empezó a revisarlos con atención, comparando fechas, números, firmas. Su expresión fue cambiando. Esta cláusula está claramente vigente en el documento original, dijo al cabo de unos minutos. Si no se cumplió, podría considerarse una violación a la voluntad del testador bajo la legislación británica. Mi hija se inclinó hacia adelante. Yo no vi esa parte, él dijo. El abogado con el que trabajé allá me explicó lo básico. Me habló de impuestos, plazos, comprador, pero no mencionó nada de una donación obligatoria. A veces, cuando se tiene prisa, se firma sin leer todo, respondí, mirándola. Y cuando uno tiene deudas, solo ve el número que cree que le va a salvar la vida. El abogado suspiró, cerrando la carpeta. La situación no es imposible de corregir. Pero si delicada, le explicó, habrá que contactar al comprador, analizar si es viable modificar algunos términos del acuerdo, en su defecto hacer una donación equivalente por iniciativa propia para evitar problemas futuros. Quiero que quede por escrito que el error fue mío, dijo mi hija, con la voz firme. Aunque los ojos le brillaban, fui yo quien ocultó información a mi padre. No quiero que parezca que él estuvo de acuerdo con eso. Podemos añadir una declaración en el expediente interno y en cualquier documento adicional que se genere a partir de hoy, respondió él. Abogado, su disposición a asumir la responsabilidad. Ayudará si en algún momento hay una revisión. Lo observé mientras tomaba notas. Durante años, yo mismo había evitado asumir mi parte en muchas cosas. En la enfermedad de mi esposa, en la distancia con mi hija, en los silencios sobre su abuelo. Verla ahora admitir su fallo, delante de un desconocido, me dolía, pero también me daba una extraña forma de esperanza. En cuanto a la donación, pregunté. ¿Hay forma de garantizar que esa fundación reciba lo que le corresponde, aunque la venta ya esté hecha? El abogado asintió lentamente. Habrá que revisar los montos y la legislación aplicable, pero sí, se puede hacer una transferencia voluntaria a nombre de la heredera, señalando el origen de los fondos y la relación con la cláusula omitida. No revertirá el error inicial, pero demostrará buena fe. Entonces hagámoslo, dijo mi hija de inmediato, y si hace falta ajustar algo de lo que me quedé, lo haré. La miré, sorprendido, y sentí un nudo en la garganta.
Yo también, contribuiré, le añadí, no quiero que esta historia termine como empezó, con orgullo y egoísmo. Si tengo que poner parte de mi dinero, lo haré. Salimos de la oficina casi 2 horas después con varias tareas pendientes, pero con una dirección clara. Afuera, el sol caía entre los edificios. Y el aire de Ciudad de México olía a mezcla de comida callejera, humo de autos y vida cotidiana. Caminamos en silencio hasta una pequeña plaza cercana, con bancas de concreto y un par de árboles que daban algo de sombra. Nos sentamos. Ella dejó el bolso a un lado y se quedó mirando a la gente que pasaba. Un señor con portafolio, una madre con 2 niños, una pareja de ancianos caminando despacio. Tengo miedo, papá confesó. Sin mirarme, miedo de no poder pagar. Todo, miedo de que un día te despiertes y decidas no hablarme más. Yo ya tuve miedo muchos años, respondí. Miedo de no ser suficiente, de fracasar lejos, de volver y que tú no quisieras verme. El miedo no desaparece, pero se vuelve más pequeño cuando uno deja de mentir. Ella se giró hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no las escondió. Lo siento, dijo, con la voz quebrada, no solo por el dinero, por todo, por los gritos, por las veces que te dije que no te necesitaba. Sentí que algo se aflojaba en el pecho. Yo también lo siento, contesté, por no estar cuando tu madre se enfermó, por dejarte sola con decisiones que nunca deberías haber tomado a tu edad. Se inclinó y me abrazó. No fue un abrazo largo ni perfecto, pero fue sincero. En medio del ruido de la ciudad, de los claxones y de las voces, ese gesto sencillo valía más que cualquier herencia. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Cuando se separó, ahora hacemos lo que debimos hacer siempre, respondí. Enfrentamos las consecuencias juntos, con menos dinero, tal vez, con más trabajo por delante, pero con algo que nunca tuvimos de verdad, honestidad. Nos levantamos de la banca y empezamos a caminar sin prisa, buscando un lugar sencillo donde comer algo, mientras avanzábamos entre la gente. Pensé en la mansión de Inglaterra, en sus pasillos fríos y su jardín perfecto. Esa casa había sido símbolo de orgullo, de control y de silencio. Ahora, por fin, se estaba convirtiendo en otra cosa, el punto de partida de una verdad tardía, pero necesaria. Regresamos a Guadalajara al día siguiente, con la cabeza más pesada que las maletas. El proceso legal no estaba cerrado, pero al menos ya teníamos un plan: corregir la omisión de la fundación, ajustar las cifras, asumir por escrito el error y dividir entre los dos la responsabilidad por el daño. No era fácil de aceptar, pero era justo. En el avión de vuelta, mi hija se quedó dormida con la cabeza recargada en la ventanilla, por primera vez en mucho tiempo. La vi como cuando era niña, vulnerable, cansada, sin la coraza de seguridad que se había puesto para enfrentar el mundo. Pensé en todo lo que no estuve presente: sus primeros trabajos, sus primeras deudas, las noches en que lloró sola después de la muerte de su madre, y entendí algo que me dolió admitir. Yo también la había dejado con menos de lo que merecía, aunque nunca le hubiera mentido sobre una herencia. Cuando llegamos a casa, el calor típico de la tarde en Guadalajara nos recibió junto con el ruido de la calle. Vendedores de comida, crianzas jugando, música distante. Nada había cambiado afuera, pero algo entre nosotros ya no era igual. Entramos en silencio. Ella dejó su bolso sobre la mesa y se quedó un momento parada en medio de la sala, como si viera el lugar por primera vez. ¿Te arrepientes de haber vendido la mansión?, me preguntó. Sin rodeos pensé antes de responder. Durante muchos años, esa casa fue un recordatorio de todo lo que salió mal entre tu abuelo, tu madre y yo. Al principio, me aferré a ella como si fuera una forma de compensar todo. Pero la verdad es que ningún edificio, por grande que sea, tapa los errores de una familia. O sea que no, dijo con una pequeña sonrisa triste. Me arrepiento de cómo se hizo todo, la aclaré, de los silencios, de no habértelo contado antes, de que tú hayas sentido que tenías que resolver sola tus problemas con dinero que no era completamente tuyo, pero de haber soltado esa casa. No, nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde, pocos días antes, habíamos extendido los documentos como si fueran armas. Ahora, en cambio, había solo 2 vasos de agua y un cuaderno en blanco. Ella lo abrió y dibujó una línea en medio de la página. De este lado voy a anotar mis deudas, dijo, y de este lado lo que tengo que hacer para pagarlas sin seguir huyendo. ¿Y dónde entro yo en esa hoja?, pregunté. Ella pensó un momento y luego escribió en la parte de arriba: plan con papá en todos lados, respondió. No puedo cambiar lo que ya hice, pero puedo decidir no esconderlo más y aceptar tu ayuda aunque me cueste. Hablamos por horas, no solo de dinero, sino de cosas que habíamos guardado años, de cómo se sentía cuando yo llamaba desde Inglaterra y cortaba rápido porque tenía que trabajar, de cómo me dolió saber que ella había firmado los papeles de la venta, sin siquiera avisarme, de la rabia que los dos acumulamos, cada uno convencido de que el otro había elegido una vida sin la familia. Al final de la tarde, cuando el sol empezó a bajar, salimos a la puerta de la casa. Los vecinos seguían con su rutina, los perros ladraban, un niño pasaba en bicicleta. La vida seguía, indiferente a nuestros dramas, y eso, de alguna forma, también era un consuelo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo ella, apoyándose en el marco de la puerta.
que toda esta historia empezó con una mansión en Inglaterra, y termina aquí, en una casa sencilla, en Guadalajara, con un cuaderno y 2 vasos de agua. Sonreí. Tal vez siempre tuvo que terminar así, sin lujo, sin herencias perfectas, pero con algo que ni tu abuelo pudo comprar, la decisión de decirnos la verdad. Aunque duela. Ella me miró con una mezcla de cansancio y alivio. ¿Crees que algún día me vas a perdonar del todo? El perdón no es un papel que se firma, respondí, es algo que se construye igual que una casa, ladrillo por ladrillo. Hoy pusimos los primeros. Si sigues siendo honesta, si sigues asumiendo tus decisiones, el resto llegará con el tiempo. Él asintió despacio. Entonces nos vamos mañana, papá dijo, retomando la frase del inicio. Pero con otro tono. No a Inglaterra, ni a Ciudad de México. Nos vamos a una vida nueva, un poco más difícil, pero más limpia. Nos vamos mañana, repetí, pero esta vez. Los dos sabemos exactamente que estamos dejando atrás y que queremos construir. Cerró la puerta y volvimos a entrar. No había mansiones, ni grandes fortunas, ni finales perfectos. Solo un padre de 60 años, una hija adulta tratando de reparar sus errores y una casa modesta en México que, por primera vez, empezaba a sentirse de verdad como un hogar. Y aunque el mundo nunca conocería los detalles de aquella mansión en Inglaterra, lo que realmente importaba estaba ocurriendo allí, en silencio, 2 personas aprendiendo, tarde pero a tiempo, que la heranza más valiosa no he acentuado dinero. Y cima coraje de encarar a verdad y seguir juntas a pesar de todo.